Buenas noches para todos, mi nombre es Gonzalo Sandoval Mateus y el día de hoy voy a hacer la siguiente intervención respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cuándo surgieron los tribunales constitucionales? Bueno, para entender el surgimiento de estas instituciones debemos remontarnos a los siglos XVIII y XIX. Con el auge del constitucionalismo y la promulgación de constituciones escritas surgió un desafío. ¿Quién garantizaría que las leyes y los actos del poder se ajustaran a la norma suprema? Inicialmente, la idea de control constitucional no estaba tan desarrollada. Se confiaba en la separación de poderes, donde cada rama debía respetar la Constitución. Sin embargo, pronto se hizo evidente que esto no era suficiente. Ahora bien, la figura Tribunal Constitucional como órgano especializado y concentrado es una creación posterior y de origen europeo. Aquí el nombre clave es Hans Kelsen, el célebre jurista austriaco. Kelsen, preocupado por la eficacia y la supremacía de la Constitución, propuso la creación de un órgano específico, un guardián de la Constitución, que tuviera la competencia exclusiva para declarar la inconstitucionalidad de las leyes. Su visión se materializó con la Constitución austriaca de 1920, que estableció la primera Corte Constitucional con las características que hoy asociamos en estos tribunales. Las características son independencia, separada de los poderes legislativos y ejecutivo, especialización, es decir, es dedicada exclusivamente a la justicia constitucional, y control concentrado, es decir, siendo el único órgano facultado para declarar la inconstitucionalidad de las leyes con efectos, es decir, para todos. En resumen, el surgimiento y la consolidación de los tribunales constitucionales responde a varias necesidades fundamentales. Estas pueden ser que asegura la supremacía de la Constitución, otra es que protege los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, garantiza el equilibrio de poderes y el funcionamiento democrático y evita la tiranía de las mayorías legislativas. Para concluir mi intervención, finalizo diciendo que los tribunales constitucionales pasaron de ser una idea innovadora a convertirse en pilares esenciales del Estado de Derecho moderno. Su existencia es un testimonio de la evolución del constitucionalismo y de la búsqueda constante de un orden jurídico justo y equilibrado. Eso es todo y continuamos con la siguiente pregunta. Tengan todos un muy buen día. Mi nombre es Johnny Anderson Zúñiga Valenzuela. A mí me correspondió el tema de los tribunales judiciales en Europa. Tenemos que los tribunales judiciales en Europa velan por la protección de la Constitución y el respeto a los derechos fundamentales. Son los garantes pues, de que esas leyes no se sobrepasen, que tengan a bien los derechos de los ciudadanos. Muchos países cuentan con tribunales constitucionales, órganos especializados que supervisan que las leyes y actos del Estado respeten la Constitución. Estos tribunales constitucionales no son cortes ordinarias, no juzgan delitos ni resuelven disputas civiles. Su función principal es controlar la constitucionalidad de las leyes, es decir, que verifican que las normas no violen los principios fundamentales establecidos en la Constitución de cada país. Hablamos de no vulnerar los derechos de los ciudadanos. Dice que algunos ejemplos destacados: el Tribunal Constitucional Federal de Alemania, es uno de los más influyentes del mundo, tiene sede en Karlsruhe y puede anular leyes que contradigan la ley fundamental. También recibe recursos individuales llamados reclamaciones constitucionales, cuando los ciudadanos creen que se les ha violado algún derecho fundamental. En España, el Tribunal Constitucional también actúa como garante supremo de la Constitución. Es independiente del Poder Judicial y puede ser activado por el gobierno, el defensor del pueblo o incluso por los ciudadanos a través de un recurso de amparo. En Italia, el Corte Constitucionale revisa las leyes y puede pronunciarse sobre conflictos entre poderes del Estado. Sus sentencias han sido clave en el desarrollo democrático del país.
En Francia, el equivalente es el Consejo Constitucional, que no es un tribunal en sentido estricto, cumple funciones muy similares. Entre ellas el control previo de las leyes antes de su promulgación. Desde el 2010, además se permite el control posterior a través de la llamada cuestión prioritaria de la constitucionalidad. Dice que otros países como Austria, Portugal, Polonia y Eslovenia también tienen sus propios tribunales constitucionales, cada uno adaptado a su tradición jurídica. Por último, a nivel supranacional, tenemos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. Aunque no es un tribunal constitucional, garantiza que los Estados miembros del Consejo de Europa respeten los derechos humanos recogidos en el Convenio Europeo. En resumen, tenemos que los tribunales constitucionales en Europa son pilares esenciales de la democracia y el Estado de Derecho. Aunque varían en estructura y competencias, todos comparten una misión común, la cual es proteger la Constitución y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Gracias. ¿Qué tribunales constitucionales hay en América Latina? A pesar de la notable influencia del modelo europeo en América Latina, cada nación lo integró conforme a sus particularidades, contextos específicos. En este sentido, observamos a Guatemala destacándose como el primer país en incorporar un tribunal constitucional en su ordenamiento jurídico interno, lo cual se formalizó en su Constitución de 1965, siendo reiterada en la Constitución de 1985, con el nombre de la Corte de Constitucionalidad. De esta misma manera, observamos a Chile, quien creó su Corte Constitucional en el año de 1971 hasta el año 1973, que terminó con el golpe de Estado de Pinochet, reinstaurándose en la Constitución de 1980. En 1991 tenemos a Colombia, donde la Corte Constitucional ha sido de suma importancia para la protección de los derechos humanos en Colombia, desde su creación en el año 1991. Tengamos en cuenta que antes de la Constitución del 91 ya habían existido modelos de constitución en Colombia, desde el siglo XIX avanzando de manera notoria hasta el siglo XX. En 1979, con la Sala Constitucional de la Corte Suprema, tomado desde la tradición francesa. Mediante la vigencia de la Constitución de 1886, la Corte Suprema de Justicia, siendo el máximo órgano judicial del país. Ya luego nuestra Constitución de 1991 creó la Corte Constitucional como parte de la rama judicial. Luego encontramos a Perú, denominando el Tribunal Constitucional en la Constitución de 1993. Tenemos a Ecuador en el año 1996, quien alcanza a establecer el Tribunal Constitucional. También podemos observar el caso de México con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De la misma manera, en Brasil, el Supremo Tribunal Federal, estableciendo una funcionalidad muy similar entre estos dos países. Bolivia, siendo el caso más reciente, logra obtener el Tribunal Boliviano en el año 1999. Hola compañeros y profesora. En primer lugar, quisiera presentarme. Mi nombre es Rafael de Jesús Andrade Rodelo y en esta ocasión quisiera abordar la historia del control constitucional en Colombia y específicamente en darle resolución al interrogante ¿qué tribunales constitucionales han existido en Colombia? Pero como antesala del abordaje de este interesante tema, es importante también mencionar que Colombia durante el siglo XIX estaba inmerso en guerras civiles, centralización del poder, inestabilidad económica e inestabilidad política, aspectos negativos que impedían la creación de un tribunal constitucional que perdurara en el tiempo. Partiendo de todo este argumento y conforme al material consultado,
Se puede decir que la historia, así como también la evolución del control constitucional, están relacionadas con 3 periodos o etapas a lo largo de la historia política del país. Primero, en el periodo de 1811 a 1853, fue constituido un tribunal de control político que tenía como función el control constitucional de las leyes y de la Constitución, pero con una visión netamente política. 2. En el periodo temporal de 1853 a 1886, fungió un tribunal mixto o político-judicial, organización que iba encaminada a la institucionalidad del control constitucional. Este tribunal llegó a su fin con la expedición centralista, unitaria y conservadora de la Constitución de 1886. 3. La etapa de 1886 hasta 1991. El tribunal que se encargaba del control constitucional era la Corte Suprema de Justicia, la cual rigió con las reformas de 1910, 1945 y 1968. Tenían como competencias la interpretación de las leyes, así como su correcta aplicación, resolución de conflictos entre las diferentes ramas del poder público, controlar que las leyes y los actos administrativos del gobierno fueran acordes a la Constitución. Finalmente, y después de la promulgación de la Constitución de 1991, se consolidó un régimen judicial prevalente, orgánico y de carácter mixto. La Corte Constitucional, con la Constitución de 1991, se instituyó como un órgano judicial con las competencias de ejercer el control constitucional, interpretar la Constitución, revisión de leyes y actos administrativos, protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Como un tribunal de cierre, sus decisiones son definitivas y no pueden ser apeladas ante otro tribunal. Este alto tribunal juega un papel trascendental en el equilibrio del poder público del Estado. Mi nombre es Alejandro Rodríguez, estudiante de la Universidad Iberoamericana del segundo semestre. Buenas tardes, el día de hoy les vengo a explicar qué es la Corte Constitucional. La Corte Constitucional es el órgano encargado de velar por la supremacía, integridad y defensa de la Constitución de un país. Su función principal es asegurarse de que todas las leyes, decretos, sentencias y actos del Estado estén en armonía con lo que establece la Constitución. En otras palabras, esta Corte actúa como un guardián de la Carta Magna. Tiene la responsabilidad de revisar si las normas jurídicas que se crean o aplican en el país respetan los derechos fundamentales, los principios democráticos y el orden constitucional. Si encuentra que una norma o decisión va en contra de la Constitución, tiene la facultad de declararla inconstitucional, es decir, de eliminarla o impedir que se aplique. Además de esta labor, la Corte también cumple otras funciones muy importantes, como la revisión de tutelas o amparos cuando están relacionados con derechos fundamentales. Esto le permite intervenir en casos concretos para garantizar que las personas puedan ejercer plenamente sus derechos cuando han sido vulnerados. La Corte Constitucional no se dedica a resolver cualquier tipo de conflicto legal. Su enfoque es exclusivamente constitucional. Por eso es diferente a otras cortes o tribunales que tratan asuntos civiles, penales o administrativos. En resumen, la Corte Constitucional es una institución clave para el fundamento de un Estado de Derecho, ya que asegura que todo lo que se haga en el país, desde las leyes hasta las decisiones judiciales, respete y proteja los principios y derechos establecidos en la Constitución. Muchas gracias.